Canal Pro, y como ya lo veníamos haciendo desde la semana pasada, seguimos ahora con nuestro webinar con la Asociación Paraguaya de Carreteras. Hoy vamos a estar hablando también con el ingeniero Fernando Paniagua de un tema muy interesante de infraestructura vial y también resiliente, así que tengo el gusto de presentar a Andrea Peris, quien es directora comunicacional de la APC. Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Buenos días a la audiencia. Tenemos el placer de estar una vez más, una mañana más con ustedes, con estos webinars, estas charlas técnicas de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Hoy tenemos el gusto de presentarle al ingeniero Fernando Paniagua. Vamos a hablar de un tema, él nos va a hablar de un tema muy actual: caminos de todo tiempo en Paraguay hacia una infraestructura vial resiliente. Voy a contarles brevemente. El ingeniero Fernando Paniagua está dedicado al área de infraestructura vial. Él es un profesional joven, actualmente coordinador de proyectos para la evaluación de pavimentos en la región oriental y de pavimentaciones principalmente en el plato paraguayo. Él es profesor e investigador part-time en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Asunción. Además, coordinó el diseño vial de la pavimentación más grande de la República del Paraguay, que es el corredor bioceánico de 276 kilómetros, además de la definición del proyecto de la duplicación de la ruta Traschaco en su etapa prelicitación. Participó y coordinó el primer proyecto público con financiamiento privado desde el Ministerio de Obras Públicas bajo la modalidad de la Ley 5074. Realiza investigación y desarrollo del área vial en la Universidad Católica de Asunción, actualmente con 3 artículos científicos publicados con especialidad en materiales y evaluación de pavimentos. Forma parte de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Carreteras, Comité Nacional de PIARC. Él es el ingeniero Fernando Paniagua. Hola, un gusto. Sí, adelante, ingeniero. Bueno, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente, ya para ir desarrollando nuestro tema. Ok, bien, gracias. La verdad que el tema está dirigido ojalá que lo puedan aplicar municipios, gobernaciones, Ministerio de Obras Públicas en general. Es muy aplicable a todo y es una realidad que vivimos todos los paraguayos. O sea, el contexto en el que va la presentación es muy local. Y para empezar, digo los conceptos que creo que son importantes. Primero, la infraestructura. Vamos a hablar solamente específicamente de lo que se refiere a caminos. Lo otro, un poco, que es un término de moda y muy importante, que es la resiliencia, en este caso de la infraestructura. Y como tenemos tantos caminos de tierra, la idea es dar o presentar algunas alternativas de solución que puedan ser aplicadas en el país. Bueno, para empezar, la foto que se está viendo de fondo corresponde a un camino de Alto Paraná, en donde todos los vehículos tienen algún tipo de problema cuando llueve. Eso es un poco el problema de cada uno. Y lo voy a ahondar más específicamente a continuación. Cuando hablamos de infraestructura, yo quiero hablar de caminos, y lo voy a hablar de caminos, pero tenemos otros tipos de infraestructura. Infraestructura eléctrica, la cuestión de aguas, la habitacional, los puertos. Yo creo que hay también una infraestructura social muy importante, los hospitales, las escuelas. También hacer mención que hay una infraestructura que se refiere a conectividad, pero en este caso en específico vamos a hablar de lo que se refiere a infraestructura vial. A nivel magnitud, el Ministerio en su último corte maneja 78.000 kilómetros de ruta, con esa distribución que se muestra en el cuadro de arriba. Ingeniero, nosotros podemos acceder a esas imágenes porque no estamos pudiendo ver ahora justamente la imagen de apoyo a la que usted se refiere. Si podemos mejorar esa parte. Entonces, a medida que usted va hablando, nosotros también vamos viendo, digamos, a lo que se está refiriendo. No sé si me está escuchando del otro lado. Sí. ¿Ahí lo ven? Ahora sí podemos ver, así que seguimos. Bien. Me refería a que tenemos esta cantidad de caminos con esa distribución. Si vemos la línea que se refiere a tierra, esa aproximadamente corresponde
En realidad no es fácil decir qué cantidad tenemos de caminos, porque escanear todo el territorio nacional no es una tarea fácil. Yo creo que está un poco en el desafío de que el Ministerio lo tiene que hacer, pero estaría alrededor de 67.000 kilómetros. Y la precisión a veces no es difícil, no es fácil, como les dije, mencionar. Para seguir, grafiqué en esta torta la distribución y como ven, los caminos de tierra son mayoría. Y los caminos pavimentados, sea asfalto, sea hormigón, aclarar que hormigón tenemos muy poco, corresponden en torno al 10-11%. O sea, 10-11% de nuestros caminos son pavimentados. Eso implica que se pueden transitar en todo tiempo. Hablamos también que tenemos un porcentaje de empedrados. Si bien es poco, esos empedrados están de alguna manera desapareciendo porque se están poniendo asfalto encima, o en otras palabras se están escondiendo, como se muestra en la imagen de fondo donde está pasando el camión. También me pareció interesante mencionar que si bien tenemos ese 10%, a nivel global la cantidad de caminos o la calidad de caminos siempre es evaluada por los entes de afuera. En este caso yo les presento un gráfico que muestra el posicionamiento que tenemos respecto a la competitividad en la primera línea en lo que se refiere a infraestructura, y más adelante les voy a mostrar en lo que se refiere específicamente a caminos. En infraestructura, en el año 2019 estuvimos en el puesto 92. Anteriormente, en el 2018, estuvimos en el puesto 101. Estamos ahí. Este ranking es de aproximadamente de 140 países y anualmente lo saca el Foro Economía Mundial. Y tiene como pilares las carreteras, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, agua y energía. Siendo más específico en lo que se refiere a carreteras, les muestro en qué posición estamos. En lo que se refiere a calidad de caminos, el año pasado ocupamos el puesto 127 de 141 y la calificación máxima es de 7 y nosotros tenemos una calificación de 2,6. Me pareció importante poner esto porque si bien hoy se está invirtiendo mucho recursos en infraestructura, al final de año el Ministerio de Obras Públicas reportaba $1.000 millones como monto ejecutado. Es realmente un récord, pero siempre un poco la discusión está en decir si es suficiente o no. Particularmente yo creo que si bien el déficit que tenemos o el rezago que tenemos es tan grande, todo lo que invirtamos no va a ser tan relevante, pero sí tenemos que ser sistemáticos y seguir invirtiendo todos los años, y ojalá que no solamente en carretera, también en las otras infraestructuras como saneamiento, puertos y aeropuertos. Es un poco una cadena. El caso específico, y acá yo quiero bajar un poco tierra a toda esta cuestión de que tenemos demasiados caminos de tierra en los cuales algo hay que hacer. El gráfico de abajo de un economista también muestra algunos números al año 2019. Esperemos tener los últimos del año pasado también. Lo que le decía era que si bien se invierte en infraestructura, siempre ahí tenemos que discriminar en infraestructura nueva y mantener la que tenemos. En la charla pasada del ingeniero Hugo Florentina hacía mención a los contratos crema, que son una modalidad para mantener y rehabilitar los caminos que tenemos. Eso también implica recursos y también implica gestión de proyectos. Pero siempre el rezago un poco esconde los números, por decirlo de una manera. Decía, 1.000 millones es un número importante, pero siempre el déficit va a ser mayor, tanto el déficit en cantidad como en calidad. Un ejemplo claro que les quiero dar es, hoy la ruta 2 y 7 se está duplicando, y el nivel de calidad de andar
de irse a Ciudad del Este es completamente otro a lo que era anteriormente. Hago mención a esto porque invertir en infraestructura que ya está es importante, no solo en mantenerla, sino también en aumentar la capacidad. Y eso un poco representa las pelotas amarillas, en donde siempre la infraestructura presente va a ser menor a todo lo que se necesita, o sea, todo el déficit que necesitamos para cubrir ese déficit, ¿verdad? También como un tercer contexto, me parece importante decir que si bien tenemos caminos de asfalto o de tierra en buen estado, también tenemos algunos en estado regular. Y también hacer mención que tenemos algunos en estado malo. Pero tenemos una infraestructura, es un patrimonio, es un recurso del Estado, un recurso de todos que tenemos que gestionar, tenemos que cuidar, tenemos que invertir y sobre todo gastar bien. No es fácil gastar bajo las condiciones en las que tenemos, sobre todo bajo los eventos naturales y la cantidad de caminos de tierra que son tan vulnerables a esos eventos naturales. Con eso quiero ser más específico en la diapositiva siguiente para que se entienda la problemática. Yendo al caso específico del 86% de los caminos de tierra, tenemos dos problemas principales. El primero es el barro, obviamente en temporada de lluvia, y el polvo en temporada seca. O sea, todo el año hay algún tipo de problema en nuestros caminos de tierra. Cuando hablamos de barro, hablamos que obviamente dependerá de la intensidad de lluvia y las condiciones climáticas en cada región. No es lo mismo región occidental que región oriental. Pero todo el año tenemos algún tipo de problema. Y ese problema debe ser, digamos, solucionado no solamente por obras públicas, como dije, sino también en gestión de los municipios, las gobernaciones, las comisiones. Y hoy día la verdad que están bastante de moda las comisiones privadas, o sea, las comisiones de organizaciones civiles en busca de tener un mejor camino. Voy ahora a mostrarles en mayor detalle los problemas cuando tenemos barro o tenemos polvo. Empezamos con lo del barro. No hay mucho que explicar. Quizás las fotos ya muestren mucho, pero el hecho de tener una superficie resbaladiza, primero, genera incomodidad. Segundo, cuando uno transita por una superficie resbaladiza, pretende ir seguro, baja la velocidad, o sea, va con una inseguridad, por ende, obviamente va más despacio. Pero pasa mucho y según la condición, muchos de los vehículos muchas veces tienen algún tipo de percance, roce, choques, como el vehículo rojo que se ve acá normalmente le decimos fue a la cuneta, sí. Algún tipo de problema. Y esto es rutinario, ¿verdad? La foto siguiente muestra, quizá no se vea muy bien, pero una ambulancia en la cuneta. Esa foto la tomé en el año 2018, corresponde a un camino de Alto Paraná, y donde tiene una asistencia de un equipo vial. Pero el hecho de no poder sacar a nuestros enfermos, el hecho de no poder desplazarse, el hecho de no poder llegar a nuestros destinos de un lugar a otro, es un problema. Y ese problema se agrava en tiempos de lluvia. Y es difícil darle un número a esto, porque una inversión en ruta necesita ser justificada. Y justificar que no podamos sacar nuestros enfermos, no poder desplazarnos, a veces es difícil. Claro. Ingeniero Fernando, nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa. Bien, seguimos informando en Proindustrias y seguimos en este segundo bloque desarrollando el webinar con el ingeniero Paniagua, que está del otro lado. ¿Me escucha, ingeniero, para seguir ya esta segunda parte? ¿Le escucho a ustedes? Sí, perfecto. Bien, cuando digan. Sí, adelante, adelante. Sí, se ve la presentación, se ve la persona, no en el barro, pero casi en el barro. Todavía no, a ver si podemos mejorar eso.
Está pasando. Un ratito le... Ok. Bueno, ahí enseguida seguramente ya vamos a tener esas imágenes. Ahí, Ahora sí ya lo tenemos. la persona no en el barro, pero casi en el barro, ¿se lo ve bien? Sí, se lo ve muy bien. Bien, el camino en el que el vehículo está fuera del camino en realidad, corresponde a un camino del Chaco, específicamente Camino a General Díaz. Esto un poco es rutina y quizás el problema se agrava cuando hablamos de caminos del Chaco por varias condiciones. Y ahí quiero identificar bien la problemática, porque es muy diferente hablar de la región oriental que hablar del Chaco. Las condiciones del Chaco son muy diferentes, por sobre todo topográficamente es muy plano, entonces el agua a veces es difícil que salga no solamente por la topografía, sino por el mismo suelo. Y a eso hay que sumarle que no hay piedra. Esas son las condiciones muy adversas en las que está el Chaco. Por eso quizá cuando hablamos de precio kilómetro, construcción en el Chaco, es muy diferente a hablar precio kilómetro, construcción hacia la región oriental. Eso quería poner bien claro. Pero es la realidad en la que viven muchos de los chaqueños o gente que va al Chaco. Usar los caminos no es sencillo y se agrava más en condiciones de lluvia. Siguiendo con la problemática, la foto de la esquina corresponde a un camino de Alto Paraná en donde los camiones están parados. Esa condición de que esté parado obviamente es porque no quieren seguir transitando. Y no hace falta a veces que llueva demasiado para que la transitabilidad se vea perjudicada, sino que pequeñas lluvias ya crean un problema. Superficie resbaladiza, como le dije, y sobre todo al sector productivo, que obviamente por las cargas, por los productos que se llevan, tiene mucha incidencia en el material, en este caso suelo cuando no está pavimentado. La foto siguiente parece muy básica, pero para ir a las soluciones, muchos municipios muchas veces ponen un empedrado o hacen una solución que no está bien planteada. Y el planteo de las soluciones siempre viene por las consideraciones básicas. Manejar el agua y poner un material adecuado. Si no manejamos el agua, o sea, si no controlamos el agua, no podemos pretender que un material haga magia o pretenda darnos un camino permanente. Tenemos que controlar el agua, tenemos que hacer los drenajes, tenemos que hacer las alcantarillas, cunetas. Y ahí, a partir de esa obra, empezar a subir hacia arriba, obviamente para alejarnos de las aguas, que es lo que muestra. Ojalá que esa forma de hacer terraplén en cualquiera de las regiones del país sea de por lo menos 80 centímetros, una vez hechas las obras de arte. Esa es la recomendación y un poco la posible solución que ataca la fotografía que está mostrándose ahí. Como les decía hace rato, la gente usa los caminos, la gente se desplaza. En las comunidades rurales a veces ese desplazamiento no necesariamente es con un vehículo, puede ser con carreta, puede ser con caballo. Son desplazamientos en lo que no necesariamente se necesita un asfalto, no necesariamente se necesita una obra cara, ese es el comentario principal, pero sí necesitan moverse y esa movilidad tiene que darse por una condición de camino aceptable, decente. Y les quería mostrar más. La foto siguiente, la imagen siguiente muestra un camino también del Chaco, en donde hay una advertencia. Y la advertencia es que los vehículos tienen que estar separados al menos 1 kilómetro por la condición de polvo. Quizás muchos en la audiencia habrán ido o habrán andado por algún camino del Chaco, y cuando uno va detrás de un vehículo en condición seca, el material particulado, o sea, el polvo, hace que la visibilidad se perjudique. La incomodidad es realmente difícil, pero
En condiciones secas, quizá uno de los mayores generadores de accidentes en el Chaco es el polvo, por la incomodidad que crea, por la falta de visibilidad. A veces no solamente a los usuarios de vehículos, sino el polvo crea también muchos problemas y parte de la presentación no incluye un análisis en las partes urbanas, como son las comunidades. El polvo crea muchos problemas no solamente a los usuarios del camino, sino también al entorno, a las casas aledañas. En otros países se estudia la incidencia del polvo en la agricultura, la incidencia del polvo en cómo incide en la alimentación, en el ganado, porque es un material particulado, es un material duro que llega a las plantaciones, al pasto, finalmente incide en la forma de alimentación de los animales. El tema de polvo en otros países hay mucha tecnología, hay muchos recursos que busca paliar la presencia del polvo. Y creo que en otro país también debe atacarse eso. Y repito, no con obra cara, sino con quizás intervenciones que sean más baratas, más intermedias. Acá como se ve el camión, la foto en la esquina, estar detrás del camión no es fácil. La siguiente imagen es en una comunidad en San Pedro y la causa del accidente fue el hecho que el vehículo haya chocado por un camión. La visibilidad que uno pierde cuando está, sobre todo en sectores donde el material es muy arcilloso, o sea, el polvo es muy fino, muchas veces bajo condiciones del viento ese polvo no desaparece y sigue quedando problema y crea muchos accidentes. A continuación les quiero mostrar un video que muestra ese problema. El video no es mío, pero busca representar un poco lo que estoy seguro que se ve el video. Bien, seguimos informando en Proindustrias y continuamos ya en este webinar con el ingeniero Fernando Paniagua, que está del otro lado para desarrollar la última parte de este webinar desde la Asociación Paraguaya de Carreteras. Ingeniero, desarrollamos ya la última parte, ¿sí? Dale, seguimos. Seguimos. Quizás las fotos son un poco trágicas, pero muestran una realidad. La foto de la derecha arriba es la foto de este mes. Corresponde al Chaco, el cruce Boquerón, donde las aguas inundaron, avanzaron sobre las casas, por eventos que van a seguir pasando y hay que estar preparados. La foto siguiente es la foto en la antigua Ruta Quinta, donde hubo un corte por cruce de agua en lo que fue un puente. Eso va a seguir pasando. No hace falta que sea un camino de tierra, también pasa en caminos quizá pavimentados, por eventos que cada vez son mayores y cada vez son más grandes. Por eso un poco el concepto de resiliencia es importante que lo vayamos manejando y preparándonos, porque en síntesis es como, y ahí pongo la definición de un autor que define que es la capacidad de un sistema, persona, comunidad o país expuesto a amenazas de origen natural para resistir, absorber, anticiparse, adaptarse y recuperarse de manera oportuna y eficaz para lograr preservar, restaurar y mejorar las estructuras y funciones básicas. En este caso del camino. Yo creo que el gráfico siguiente quizá parece un poco aburrido, pero el riesgo existe y el riesgo tiene unas definiciones. En parte los riesgos, los eventos naturales, o sea, las amenazas, van a seguir existiendo. Y parte de esas amenazas en nuestro país se dan principalmente por las lluvias. Pero me pareció importante hacer mención a un aspecto que es la cuestión antrópica, que se refiere a la acción humana que perjudica o no, en este caso, nuestra infraestructura. O sea, parte de la culpa la tenemos nosotros también, las personas, los usuarios en este caso. Me pareció importante también mostrar lo que es un instituto alemán
está reportando, acá le pongo los datos, que se refiere a un gráfico de riesgos. Y los riesgos lo definen mediante dos consideraciones principales, la exposición y la vulnerabilidad. En este caso nos califica a nosotros con un riesgo en donde en lo que se refiere a exposición tenemos muy baja exposición, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que tiene terremotos, tiene actividad volcánica, obviamente lluvias. Nosotros no tenemos tanta exposición, pero sí tenemos demasiada vulnerabilidad. Como le dije, la cantidad de caminos de tierra es demasiado grande y eso hay que bajar. Vamos a seguir siendo vulnerables si es que no tomamos las acciones. Esa vulnerabilidad ya les mostré, se da por el polvo, se da por el barro, se da en las comunidades urbanas. Me pareció, no muestro en esta presentación, qué pasa en las ciudades cuando llueve, que creo que es algo que todos vivimos y sabemos. Y acá vamos un poco a las alternativas de solución. Siempre cuando hablamos de caminos, un tapepoí, un sendero en Paraguay, ese sendero de alguna manera después se vuelve en un camino más transitado normalmente, ese camino, luego se realiza el típico empedrado, ese empedrado, se pone el asfalto y así fue convirtiéndose en ruta. El empedrado fue la típica o es la típica solución, pero yo creo que todos cuestionamos la calidad de andar sobre un empedrado, y aquí les muestro unas alternativas como los adoquines también. Ahora que va a haber mucha producción de cemento, esperemos que de acá a unos años podamos hacer pavimentos también de hormigón, y no solamente pensar en lo que está arriba, sino también pensar en lo que está abajo. Por eso el cemento, la cal u otros aditivos son una opción. Yo creo que hay que seguir cuestionando el empedrado porque es incómodo, es cierto, nos saca del barro, nos saca del polvo, pero el confort es muy malo. Pero se pueden dar otras soluciones que complementen al empedrado, ¿verdad? Hacer la técnica también es importante. Para eso existe una normativa, existe un manual de carretera, en este caso, que puede ser utilizado principalmente por municipios y gobernaciones para no improvisar en las obras. Dejemos de improvisar con ejecuciones de obras viales en donde no haya un proyecto. El proyecto es importante y tiene que ser bien pensado, ¿cierto? Tenemos mucho camino de tierra. Normalmente pensamos en asfalto, el empedrado puede ser una solución, pero quizás no es una solución intermedia. Pensar sí en toda la vida que pueda tener. Por eso repito, no deberíamos enfocar en hacer asfalto sabiendo que eso se puede destruir o no va a llegar la vida útil. Pensar que tienen que durar por lo menos 10 años. Y siempre creo que es importante decir también que no todas las obras son eternas. Si yo hago un asfalto nuevo, siempre va a existir un deterioro, o sea, siempre van a haber fisuras, baches, pero no tienen que ser prematuras, sino estamos usando los recursos. Ingeniero, la verdad que está todo más que interesante ir conociendo acerca de la infraestructura vial de nuestro país, también teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelo que se presentan en las diferentes regiones. También yo realmente le agradezco muchísimo por este interesante webinar, como siempre la predisposición que tienen desde la Asociación Paraguaya de Carreteras, y sin dudas que vamos a seguir hablando más adelante ya con relación a estos y otros temas también que son más que interesantes y que los planteamos desde aquí, desde Canal Pro. Bien, muchas gracias. Agradecer el espacio y decirle que tenemos mucho desafío, sí, y más en el rubro. Así es. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por haber desarrollado también este interesante tema acerca de infraestructura vial y resiliente desde la APC, el ingeniero Fernando Paniagua. También del otro lado estuvo con nosotros Andrea Pérez, directora comunicacional de la APC. Llegamos a la parte final.